Hola, buenos días. Gracias por la espera. Les agradezco. Bueno, sí. Buenos días, profesor. Estábamos viendo los tipos de energía. Bueno, antes que eso, ¿alguien quisiera comentar algo respecto a todo lo que está pasando? ¿Tienen alguna inquietud, o algo que quieran externar con lo que ocurrió ayer en el país? ¿No? ¿Todos están tranquilos? Ok. Bueno, pues entonces avancemos. Estábamos viendo los tipos de energía, ¿no? Y tenemos, pues, las fósiles, que ¿cuáles serían? ¿El petróleo? El petróleo, ajá, ¿qué más? El gas, ¿no? El gas Natural, natural, carbón. ujú, el gas natural, el carbón, Carbón. ¿no? Ujú. Y todas estas energías que tienen en común, ¿cómo, digamos, las utilizamos? Para poder utilizarlas, ¿qué tenemos que hacer? Se necesita que hagan combustión. Exacto, la combustión. Y entonces esa combustión ahora se trata de reducir porque, porque todos los países tienen acuerdos firmados respecto a ver, Natalia. No sé si estoy en lo correcto, pero por la contaminación. Ajá, la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, esta combustión lo que hace es acumular más gases. Entonces, cada uno de los países quieren reducir o están obligados a reducir de acuerdo con los tratados y también con su inclusión al protocolo de Kioto y también a las conferencias ambientales para reducir los gases de efecto invernadero y así controlar el cambio climático. ¿Cuál es el objetivo de ese control del cambio climático? ¿A qué tendríamos que llegar? ¿Qué es lo que se pretende reducir? ¿Sí, Brian? eh, Justamente la emisión de los gases de efecto invernadero, que sea más sustentable y que se utilicen métodos y procesos más, como, bueno, que sí, Pero, sí, pero en esa misma línea de pensamiento, ¿cuál sería, o sea, para qué voy a reducir gases de efecto invernadero y voy a modificar todos mis procesos, incluyéndoles una fase de sustentabilidad o mejorando tecnología o técnicas que reduzcan esa emisión de gases de efecto invernadero? ¿Para qué? eh, no sé si tenga que ver, pero no me acuerdo el nombre, pero es como que un permiso que tienen cada país para, como un límite de gases, entonces, como para no exceder ese, no sé si esté bien. Sí, son compromisos, exacto, sí, sí, son compromisos internacionales, ¿no? De ciertas emisiones, pero es para algo en particular, ahorita vemos. Durán, También tiene que ver relacionado a precisamente a estos compromisos respecto a, ay, no me acuerdo cómo era, creo que era en 2030 con el fin de preservar o algo de 2030 para preservar el ambiente y sano para las generaciones presentes y futuras. sí, tiene que ver con esos compromisos del 2030 que mencionas, están establecidos en una conferencia que es la COP, ¿no? Entonces, esta nos dice, pero tiene un objetivo, dejemos los papeles y los tratados por allá, de manera física, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuál es ese impacto que podemos medir, podemos ver y qué es el que causa el cambio climático? ¿Qué se calienta? ¿No? ¿Nadie? ¿O qué es el calentamiento? ¿Sí? Sebastián. ¿Es Sebastián o Kenneth? Las dos.
Ok, ¿juntos? Sí, Kenneth Sebastián. Ok, Kenneth. Qué Estábamos bueno. viendo en Derecho Ambiental, el profesor estaba explicando un principio que se llama responsabilidad en común, pero diferenciado. Entonces, este Ujú, principio abarca de que los países tienen como un cierto bono de derecho para contaminar las toneladas y en ok. caso de que se les acabe esos bonos, pueden comprarle a otro país para no superar el límite que tienen de toneladas para contaminar cada año. Entonces, no sé si eso se encamina a limitar o resumir los gases de efecto invernadero. Sí, por supuesto que sí. O sea, todos esos compromisos son específicamente para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y estos gases de efecto invernadero provocan el calentamiento global. ¿En ¿Cuál es el objetivo material? Sí, Natalia. Ay, le iba a decir que no dañara la capa de ozono. Sí, y el que, bueno, ya sí, y otras cosas, ¿no? Pero principalmente la capa de ozono, porque eso lo que permite es mantener la temperatura en cierto nivel. ¿Qué pasa si se calienta la Tierra el calentamiento global? ¿Sí, Karime? Pues como tal, por ejemplo, se podrían ver en incendios, en áreas como la Antártida y así, se empiezan a descongelar. Ujú. De esta manera, pues igual las especies que viven ahí sufrirían como todos estos cambios, entonces también tendríamos esa pérdida tanto de flora como de fauna. Sí, correcto. Hay muchísimos ecosistemas que no sobrevivirían a ese aumento, ¿no? Que está planteado al 2% y nosotros lo que se busca con todas estas acciones es reducirlo a máximo el 1,5% de aumento en el calor de la Tierra, ¿no? O sea, eso es como lo físico y todos los demás son los medios o los compromisos que adquirimos para poder lograr esta disminución en los gases de efecto invernadero y por lo tanto en el calentamiento global. Y como dice Karime, que es muy importante, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Pues que hay ecosistemas que existen actualmente y que con ese aumento de calor, pues dejen de existir por completo. O incluso, pues ciertas áreas de países que se puedan hundir por el calentamiento, los polos se van derritiendo y por lo tanto, pues es la misma materia, pero con un volumen más alto, pues obviamente va a cubrir más extensiones de tierra, ¿no? Se han oído de Venecia, ¿no? Que cada año sube. Subía antes centímetros y ahora sube, o sea, milímetros y ahora sube centímetros. Todo esto, pues también derivado del calentamiento global. Ese es como el objetivo y por eso es que también no es solo la contaminación que nosotros vemos y que nos ha pegado durante una semana con la contingencia, porque en realidad pues los carros no son la solución. O sea, pasar a un carro eléctrico no es la solución, el pasar a un carro híbrido tampoco es la solución. Que por cierto, aquellos que tienen en casa sus familias, sus amigos carros híbridos, a partir de este año ya no van a tener las mismas extensiones que los eléctricos, ya también van a pasar como los de combustión, su revisión y todo, ¿no? Entonces, ahí está la prueba, tampoco es que sea la solución. Pueden aportar, sí, habrá que evaluar ahí el costo de esas acciones para si sobrepasa el beneficio, ¿no? Pero es la industria lo que está generando o que la que puede provocar esa reducción que tanto se busca. En realidad es la industria. Pero como bien dicen, pues esas energías fósiles necesitan de la combustión para activarse. Se quema la gasolina para arrancar el motor, se quema el carbón para generar la energía que mueva las turbinas, para generar electricidad, se quema el gas natural para generar electricidad, ¿no? Todo eso genera combustión. El gas natural, pónganlo por aquí en un post-it aparte, ahorita vamos a platicar. ¿Y cuáles son las energías? Esas son energías fósiles. Obviamente es una energía no renovable. ¿Por qué? ¿Qué significa que sea no renovable?
Sí, Brian. Que una vez extraído y procesado, pues no se puede volver a como retomar ese mismo como insumo. O sea, por su propia naturaleza no es como que lo extraes y ya pasado un tiempo puede volver como a ya ser una fuente, ¿no? Ujú. Son consumibles, ¿no? O sea, se acaban, se agotan. Pero ese agotamiento, o sea, ese es el que esta se agota y el viento no se agota. En realidad, la definición de renovable y no renovable tiene que ver con el tiempo que se van a tardar en volverse a crear, ¿no? Por eso se dice que son infinitas o finitas, agotables o inagotables. Pero aquí en realidad lo que va a determinar que sea renovable o no renovable es si el tiempo en el que lo consumimos es menor al tiempo en el que se vuelve a generar. Entonces, el no renovable, evidentemente, pues si hablamos de que se forma en las capas de la tierra, del subsuelo, después de miles y miles de años de presión y la materia orgánica bajo cierta presión y bajo cierto calor, evidentemente la vamos a consumir mucho antes de que se pueda hacer de nuevo, ¿no? Cocinar, como le dicen los técnicos. Y en cambio, las energías no, renovables, los recursos, pues parecieran ilimitados, fuentes que no se agotan, fuentes que se regeneran de manera más rápida en la que lo utilizamos, ¿no? Aquí ya revisamos y vimos que tenemos la energía solar que puede ser aprovechada desde sus dos vías, captando el calor o captando la luz. También tenemos la eólica, que es el viento, a través de estos molinos que la van a captar para aprovechar toda esa energía y mover ciertas turbinas para convertirla en energía eléctrica. La hidráulica, ¿alguien conoce alguna presa? O algunas de las centrales hidroeléctricas. La fuerza del agua es algo que, vaya, si se desborda, pues no se puede controlar. Lo hemos visto en las inundaciones, ¿no? En lugares donde hay ríos o donde había ríos, se rompe el caudal, se rompe con la contención donde estaba el río y ¿qué pasa? Pues se inundan todas las ciudades. Precisamente porque esa fuerza pues es algo que no se puede parar y se aprovecha a través de las presas, a través de las centrales hidráulicas, en donde ese empuje que tiene natural, porque el agua siempre tiene que estar en movimiento y tiene un peso, es que ese peso es el que se va a aprovechar para también generar electricidad, ¿no? Y hay muchas otras que están, digamos, explorando su desarrollo masivo, como las más novedosas, por así decirlo, pues es la geotermia. ¿Sí han escuchado de esa? ¿A qué le suena, no? La geotermia tiene que ver con el calor del centro de la Tierra. O sea, también está abajo, ¿no? Pero lo que vamos a aprovechar es ese calor que podemos obtener de las diferentes capas de la Tierra. Entonces, aquí la tecnología aporta mucho, obviamente, a la minería, pero también el sector petrolero, porque el trabajo se tiene que hacer bajo la superficie terrestre. También como nueva han escuchado el hidrógeno, hidrógeno verde, pero no es que sea el único, hay blanco, hay rojo, hay café, hay gris, ¿no? Pero sí han escuchado del hidrógeno verde, la biomasa. Todas estas son tecnologías nuevas, insisto, no tienen una explotación masiva todavía. A lo mejor ustedes conocen, ay, esta planta funciona con biomasa del campo que está al lado, ¿no? La biomasa viene de productos orgánicos y son residuos que se van a transformar en cierta energía o cierto material que nos va a producir energía, pero viene de recursos orgánicos. O sea, por ejemplo, todos la siembra, los residuos de la siembra, se les pasa por un proceso para que podamos utilizarlo como combustible o como fuente de energía, ¿no? Que nos pueda dar. Obviamente se va a tener que hacer combustión con ella.
Y se puede hacer o ya se hace en pequeños lugares o a baja escala. El objetivo de todas estas energías es hacerlas a gran escala para que aporten a nuestra matriz energética. Por ahí eso es uno de los conceptos que vamos a revisar. ¿Qué es la matriz energética? ¿No? Y es de dónde obtenemos nuestra energía, principalmente eléctrica. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues ampliar esa matriz y no quedarnos solo con fósiles o solo con fósiles y un poquitito con energías renovables, ¿no? Y principalmente estas que ya están desarrolladas, eólica, solar, hidráulica, sino ampliar esa matriz para poder tener más opciones para nuestra satisfacción de nuestras necesidades energéticas. Entonces, todas estas también saben que se está utilizando con respecto al agua o investigando la fuerza, pero de las olas. Por un lado, las que llegan a costa, cómo se puede captar esa energía, y otra, las que son mar adentro. Entonces, imagínense la fuerza que existe en mar adentro. Se ve muy calmado, ¿no? Parece que no se mueve, pero es porque toda la fuerza está abajo. Entonces, la presión que ejerce esa agua se puede aprovechar también. Colombia es la que tiene más estudios respecto al aprovechamiento mareógrafo, se llama, con los mareógrafos, ¿no? Entonces, también en algún momento aprovechar esa energía o de la sal marina. También hay zonas en donde la sal marina es muy abundante, o más bien el suelo, el tipo de suelo es sumamente salado, y a través de un proceso químico aprovechar esa energía. Entonces tenemos, como estamos entrando en un desarrollo de todo este tipo de energías renovables para poder reducir nuestra utilización de energías fósiles. Hace ratito les dije, pongan ahí un post-it para el gas natural. Esta es una energía, en México se cataloga la energía como fósil, o bueno, renovable o limpia, ¿no? No renovable, renovable o limpia. ¿Cuál será la limpia? Yo pensaría que es aquella que no conlleva mucho proceso para poder como que hacer que sea muy útil. O sea, no sé, por ejemplo, Ujú. no sería lo mismo extraer, no sé, tipo el petróleo y purificarlo, digamos, o sea, como que pasarlo por muchos procesos para que sea aprovechable. Un poco de lo que nos comentaba de que si tenía que hacer más proceso o no, era más caro o no, o sea, todo ese tipo de cosas, o sea, de que tenga que ser como menos tratado, digamos. Yo más o menos lo asocio con eso. Sí, sí tiene relación, Victoria. Muchas gracias. Sí, que esa utilización, digamos, bueno, a ver qué dice Fernando, pero ahorita les digo. Sí, Fernando. Bueno, bueno, en sí sería, por ejemplo, el agua, el viento, que no se puede como tal, bueno, el viento como tal no se puede, ahora sí que meter componentes químicos y todo eso, o el sol, yo supondría. Ok, esa sería energía renovable, ¿no? Y les voy a decir la frase a lo mejor con la que se pueden guiar un poco más, que es, toda energía renovable es limpia, pero no toda energía limpia es renovable. ¿Por qué? Porque energía limpia se introduce a nuestro país, porque todos sabemos esta diferencia, renovables, no renovables, ¿no? Y marcos normativos de los países del norte global, pues solo hablan de renovable y no renovable. Pero nosotros que pertenecemos al sur global, pues tuvimos que encontrar ahí un mecanismo, ¿no? Para poder seguir utilizando energías que tal vez no cumplan con estos requisitos tan estrictos de usar pura renovable, porque nuestras condiciones políticas, económicas, sociales no lo permiten, ni tecnológicas. Entonces, introducimos, eso está, la renovable y no renovable está en la ley ambiental, pero la limpia se introduce en la ley del sector, en su momento en la ley de la industria eléctrica, ahora ley del sector eléctrico. Y se introduce ahí porque le dimos este carácter a aquellas energías que no sobrepasaran ciertos límites en la emisión de gases de efecto invernadero.
Como decía Victoria, pues en algunos, o sea, son esas energías que no es tanto para su obtención, sino para su utilización, generen menos contaminación, ¿no? Entonces, si no excede este porcentaje de emisión de gases de efecto invernadero, se va a considerar energía limpia. Y entonces eso lo va a poner en el espacio de los beneficiados por la ley del sector eléctrico. Es decir, se va a fomentar, se le va a tener ciertos apoyos, sobre todo fiscales, ¿no? Y esto es para poder tratar o intentar dejar los combustibles, los combustibles. ¿Cuál es esta energía limpia? Limpia, lo que significa que es un no renovable, pero que emite menos gases efecto invernadero, que ahora conocemos como el elemento de transición relacionado con la transición energética. ¿Cuál será? Sí, Wendy. La nuclear, la que habíamos dicho que estaba compuesto por uranio. No, fíjate que esa sí, no, esa no, por todas las cláusulas morales y todavía la no aceptación internacional de la utilización por esa doble cara que tiene o esa doble utilidad que tiene, no es un elemento de transición aceptado mundialmente. De hecho, o sea, Francia, que fue la que desarrolló creo que fueron 5 reactores nucleares en 4 años, ha sido marcada ahí con un tachecito y vigilancia por parte de la comunidad internacional. No, ¿qué otro? ¿Qué otro, Wendy? ¿O alguien más? Solar, ¿no? Supongo. Bueno, es que No, esa es renovable. Es una energía fósil que genera menos gases de efecto invernadero en su utilización. Natalia, ¿Y el gas natural? el gas natural. ¿Sí? Entonces, todo el mundo le estamos apostando al gas natural como ese elemento de transición, eso que me permita seguir satisfaciendo mi necesidad energética, llamada seguridad energética, y, pero a través de materia primaria distinta al petróleo, al combustóleo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del combustóleo? Todo este residuo que va quedando después de la refinación del petróleo y que se convierte en algo como chapopote. Esto tenía un mercado internacional altísimo porque se utilizaba mucho en la industria y sobre todo para la generación de electricidad. Y pues no importaba cuánto combustóleo generara tu refinación, porque al final tenías donde colocarlo. A partir de todas estas medidas ambientales y de los compromisos internacionales, ese mercado no solo se limita, se elimina por completo el mercado internacional. Y ahora, ¿a quién creen que se lo vendimos? O sea, Pemex se lo vendió a... Si antes lo vendía en el mercado internacional a cientos, bueno, no cientos, pero algunos países, a muchos países, ¿qué creen que haga ahora? ¿O qué creen que hizo cuando se dio esta reducción o eliminación del mercado internacional? ¿Para qué dijimos que era el combustóleo principalmente? A ver, síganme un poquito, porque ya sé que empecé tarde y están como dispersos, pero a ver, ¿ustedes para generar electricidad utilizarían gasolina de octanaje alto, o sea, la cara? Pues no, ¿verdad, Ingrid? O sea, sería como, ¿ustedes utilizarían el gas,
licuado de petróleo, o sea, lo que sale del petróleo y no el gas natural, que tiene un valor en el mercado y que sirve para la utilización de un usuario final y la satisfacción de esa demanda energética? Pues no, ¿verdad? ¿El combustóleo para qué se utiliza? ¿Para la industria o para la generación de electricidad? Porque es una masa. En algún momento les pregunté, ¿recuerdan cómo era el chapopote? Porque ahora ya no pavimentan así, pero sí les tocó, ¿no? O en algunas callecitas todavía se ocupa. O sea, ya no las grandes avenidas, pero en algunas calles, como la pavimentación local, pues sí se sigue utilizando. Entonces, ese chapopote, ¿como para qué nos va a servir? Más que para pavimentar, ¿no? O sea, no lo podríamos utilizar como un combustible de maquinaria, como para uso doméstico. Si el calor se siente y el olor es insoportable, ¿no? Así, estando a unos metros. O sea, no tienes que ser un experto para saber que pues algo está pasando y que es mejor que te vayas de ahí, ¿no? Entonces, ese combustóleo para lo que se utilizaba era para la industria y para la generación de electricidad. Entonces, si ya no hay ese mercado internacional, ¿a quién se lo va a vender Pemex? ¿Cuál sería su opción? Pues de las industrias mexicanas, ¿no, maestra? Y específicamente, Adair, ¿quién tiene necesidad de mayor materia primaria? ¿A quién le hace falta? ¿Sí, Sofía? Podría ser, por ejemplo, a CFE. Es correcto. Hace fe. Para generar electricidad. ¿Por qué? Porque nosotros en el sector eléctrico pues estamos con esto de si entra la energía renovable, pero es inestable, pero entonces yo tengo que mantener mi sistema nacional de electricidad, que es transmisión y distribución, con una estabilidad que lo que me permite hacerlo es el combustóleo. Ah, pero es el momento perfecto para, en lugar de reducir la utilización de combustible y darle entrada a estas energías renovables, que ya también me están diciendo que yo soy la que tengo que generar más, no ellas. O sea, yo CFE soy la que tengo que generar más electricidad. Este, pues voy a utilizar este combustóleo que aparte le sobra a Pemex, ¿no? Entonces pareció un negocio redondo, pero ¿cuál fue el error? El cumplimiento de los objetivos eh, ambientales, ¿no? O sea, luego, pues empezaron a subir nuestra emisión de gases de efecto invernadero y eso impidió que en el 2024 cumpliéramos con los compromisos de la COP, ¿no? Se evaluó de una manera diferente, cambiaron la metodología y por eso dijeron, pues sí, seguimos en el negocio, pero la realidad es que si se hubiera utilizado la misma metodología que años anteriores, no hubiéramos pasado el porcentaje de reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, como ven, pues todo se va ahí jugando y moviendo. Pero el hecho de que uno sea residuo no significa que lo podemos utilizar libremente porque tenemos estos compromisos internacionales. Entonces, por eso es que el gas natural es tan importante. El gas natural lejos está del combustóleo en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero. Es reconocido como energía limpia, no sobrepasa un porcentaje establecido en la ley. ¿Y qué implica eso? Que lo puedes utilizar y utilizar y utilizar para generar electricidad sin que te sume a esa emisión de gases de efecto invernadero. Y el objetivo mundial, o lo que implica la transición energética, es dejar de utilizar combustóleo, carbón, y empezar a utilizar en muchísima mayor medida, antes de transicionar a las renovables, el gas natural. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿en realidad la transición energética será pasar de las fósiles combustibles, de todos estos, hacia las renovables al 100%? ¿Creen que eso es viable? ¿Por qué no, Emiliano? Nada más te veo así, pero no dices.
Sayek, ¿Se escucha, maestra? sí. Ok, pues yo considero que no es viable por el hecho de que, como bien hemos visto en las clases, las energías renovables, pues en primero no son baratas. Entonces, si de por sí nuestro, bueno, principalmente en México estamos mal económicamente, pues supongo que también, o sea, el mantenimiento de estas energías ha de ser caro. Además, creo que no tenemos también esta parte de las estructuras, bueno, la infraestructura más bien, de soportar estas nuevas energías. Eh, y considero que para hacerlo tendremos que irlo metiendo ahora sí que poco a poco para ir cambiando esta transición a energías renovables. Eh, pero yo he visto en una serie que vi hace mucho tiempo que esas energías renovables también dependen de estas energías no renovables. Entonces es el hecho de ir cambiándolas a que sean más sustentables, por así decirlo. Ujú. Ok, sí, sí tienen, sí, no, no es que dependan, pero sí los utilizamos, ¿no? Y algo que dices también muy interesante es, todos los motivos es por quienes somos, ¿no? O sea, toda nuestra situación económica, nuestra situación tecnológica, nuestra situación política. Pero más allá de eso, eh, a eso le llaman, o ahí es donde introducimos el concepto de transición justa, que es que cada país lo haga en medida de sus posibilidades y en lo que no, con ayuda de los del norte global, ¿no? Cosa que pues también se ve cuesta arriba. Pero ahorita cerramos. Gracias, Ayek. Victoria. Pues yo también no creo que sea como que viable por el punto de que yo considero que también aplica el punto de cantidad o calidad. O sea, puede que a lo mejor sea más útil, o sea, bueno, no más útil. O sea, a lo mejor sea mejor justamente por el punto de que es renovable y lo otro no y demás, pero al final de cuentas no creo que sirva de la misma forma. O sea, al final de cuentas no creo que realmente pueda tener ese punto de utilidad. O sea, ¿qué tanta proporción necesita de energía para poder como que hacer lo que con la energía no renovable podría hacer uno? O sea, al final de cuentas no creo que con el petróleo puedas generar la misma energía que podrías hacerlo con una energía renovable, porque al final de cuentas también entra el punto de qué tanto se necesitaría para poder obtener una proporción que dé como que el ancho para hacer lo mismo. Y aparte, pues también ese punto que mencionaba mi compañero Sayeg, de que también puede ser más caro el punto de lo que necesitas para poder como que adquirir, digamos, esa energía. O sea, tan solo lo que mencionaba, que sí de los paneles solares, que sí lo de las hélices como tal. O sea, creo que también conlleva mucha inversión y ahí entra nuevamente el problema de la economía del país, que también cómo se va a destinar lo que se tiene. O sea, después de todo va a ser como, me voy por lo más barato, más útil, pero que contamina más, o me voy por lo que contamina menos, pero es más caro y que necesita como que mayor tiempo, digamos, para producir lo que fácilmente haría con algo no renovable. O sea, yo igual como que lo veo por ese punto. Ok, muchas gracias, Victoria. Fíjate que sin querer, creo, o no sé, a lo mejor, pero diste el concepto, explicaste de manera perfecta el concepto de eficiencia energética, ¿no? O sea, ¿cuánto de este producto o de este insumo necesito para generar esta energía? Y evidentemente las fósiles generan muchísimo más energía que las renovables, ¿no? O sea, esa eficiencia energética se va disminuyendo. O sea, ¿cuál es la que mayor eficiencia energética tiene? Pues sí, los fósiles y los combustibles, ¿no? O sea, bueno, los fósiles. Sin embargo, también la masificación del desarrollo de tecnologías renovables, por eso es que tenemos, o hay países que tienen ya esta matriz más diversificada, y la utilización del sol, del aire y del agua es lo que ha llegado a más o menos cubrir con esa eficiencia, o alcanzar esa eficiencia energética. Pero sí, también pues no podemos olvidar que pertenecemos al sur global y que pues también nuestras decisiones van a estar
limitadas por nuestra actividad diaria, ¿no? O sea, nuestro dinero se consume en eso, en sobrevivir. Entonces, todos estos temas de inversión, pues tenemos que generar modelos económicos en donde intervenga forzosamente la inversión privada para así poder desarrollar tecnología distinta, ¿no? Que nos permita el aprovechamiento masivo de todas estas fuentes renovables. Sin embargo, pues se ve que o sea, vamos a paso mucho menor o mucho más lento que los países que sí tienen el dinero para invertir. La inversión en el sector energético poco proviene de los estados, ¿eh? O sea, la mayoría viene del sector privado. Entonces, pero ahí pues tendríamos que generar modelos económicos atractivos. Y si los vamos a estar cambiando, pues es lo menos atractivo que podemos ofrecer, ¿no? O sea, ahorita puedes tener una inversión y esa inversión contemplar ciertos beneficios fiscales, ciertos subsidios, ciertos apoyos y de repente se eliminan, pues ya tu inversión no va a tener el mismo resultado y lo más probable es que no tengas ese retorno en el tiempo que evaluaste inicialmente. Entonces eso siempre va no ahuyentando, no es que se vayan en manada, pero sí va limitando o se empiezan a evaluar ya estos cambios normativos como parte del riesgo de los proyectos y eso evidentemente va a bajar su inversión, ¿no? Pero muchas gracias, Victoria. Fernando. Sí, yo concuerdo de que no sería bueno, cambiar así como que instantáneamente a energías renovables por varias cuestiones. Por ejemplo, una sería que habría mucha pérdida de empleos, más que nada. En este sentido, hay varios que pues dependen de estas energías, de las fósiles, o sea, para la recolección, para obviamente la composición química, todo eso, ¿no? El cambiarlo a energías renovables implicaría que estos dejarán de existir. También otra sería, por ejemplo, que estas energías renovables, pues, dependen del clima. O sea, pueden o no producir demasiado o para las necesidades pues, humanas o de las personas, pero la verdad hay tiempos en los cuales, pues, puede puede haber mucho o puede haber poco, entonces es necesario también estas energías fósiles. O sea, Sí. de cualquier manera va a haber una dependencia de esas. Y también otra de la que habían dicho es de que, creo que usted lo mencionó, que las energías fósiles tienen mejor rendimiento o mejor producción para las necesidades humanas. O sea, lo manejan mejor, de una manera más eficiente. Y pues Mm, igual, obviamente, sí. los costos y todo eso en un inicio, pues necesitan como tal una planta o regiones donde puedan llevar a cabo estas, ¿cómo se llama? Estas recolecciones de energías renovables. Entonces sí, sería mucho, la verdad. Sí, no es un pasar ahorita, o sea, por eso se llama transición, ¿no? O sea, eso es algo que tienen que tener claro, o sea, es ir reduciendo la utilización de energías fósiles para en algún momento transitar a energía renovable. Mi pregunta era si eso era viable. Y ahorita, por ejemplo, Fernando dijo algo importante, que es siempre vamos a tener la necesidad de ese soporte de los fósiles. Aunque nuestra matriz sea preponderantemente renovable o limpia, siempre vamos a tener que tener ahí el fósil disponible para cuando no podamos satisfacer la demanda con lo que generemos de renovable, ¿sí? Porque bien dice, falla. A lo mejor lo que captamos hoy no es suficiente. Y entonces tiene que entrar, se llama ciclo combinado. Nada más que ahorita nuestro ciclo combinado está al revés. La mayor parte es de fósil y poquito de renovable. Y la idea es cambiar, ¿no? O sea, que la mayoría sea renovable e ir soportando
ese sistema con energía fósil. Pero en sí la transición al 100% yo en manera particular no la veo viable. Yo no lo voy a ver, probablemente ustedes sí, o sus hijos a lo mejor. Yo definitivamente no, pero pues veremos. Porque tampoco es una necesidad que responda a caprichos, ¿no? Es una necesidad que responde a la sobrevivencia de los ecosistemas tal y como los conocemos. Entonces, eventualmente tendremos que cambiar nuestros modelos económicos o que acostumbrarnos a ir muriendo, ¿no? Lentamente. O sea, eso es una necesidad que no se ve con un avance cotidiano o diario, ¿no? Pero que existe. Entonces, pero esa transición al 100% pues lo dudo mucho, ¿no? Lo dudo mucho. Pero sí se trata como de cambiar. Nosotros tenemos entre toda la renovable más o menos un 7-8%. Ha ido en aumento, ¿no? Pero por ejemplo, España tiene más porcentaje, tiene 70 y tantos por ciento y 30 y tantos depende de fósil. Entonces, también depende de muchas prácticas, o sea, no es que sea imposible, solamente también nuestra posición económica, política, social, legal, pues es lo que impide o fomenta esa transición energética. No podemos olvidar que somos un país con un territorio amplísimo, ¿no? Eso significa mayor demanda que tener que satisfacer y también un número de habitantes altísimo. O sea, no nos podemos comparar con los países europeos donde sus necesidades pueden incluso satisfacerse en una misma área, ¿no? Nosotros, tanto en habitantes como en territorio, somos muchísimo más extensos y por lo tanto nuestras necesidades son totalmente diferentes. Pero bueno, ese es lo que se requeriría, ¿no? Empezar a tener acciones eh, directas para poder transitar a energías renovables y más limpias. Y por eso es que el gas natural es tan importante. Dame un segundito, Victoria. El gas natural es tan importante porque nuestra ley lo considera una energía limpia. Pero, ¿qué pasa con el gas natural en México? ¿Lo podemos sacar o lo compramos? ¿Lo sacamos o lo compramos? Ramírez, Lira, ¿lo sacamos o lo compramos? Lo que se te Pues, ocurra, no importa si está bien o mal. ah, bueno, es que depende, yo creo, mucho del lugar donde se pueda ya sea extraer o adquirir, ¿no? Pero Porque, aquí en México, o sea, ¿tú qué piensas? ¿Lo compramos o lo sacamos? no, pues se produce, ¿no? Ok, gracias. A ver, Victoria, lo que ibas a comentar antes de avanzar en esto. Ah, perdón, otra. Es que yo justamente me quedé ahorita pensando en la frase que mencionó de que toda la energía renovable es limpia, pero no toda la energía limpia es renovable. Entonces me Ujú. quedé como con la duda de que entonces en la energía limpia, ¿qué entraría? O sea, ¿qué El gas sí podría natural, ser? el gas natural. ¿Nada Hasta más? ahora, el gas natural. Ujú. Ah, ok, vale. Ok. Sí, nada Gracias. más. No, ¿de qué? Se deja abierto porque es una ley, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las características de la ley? No podríamos poner gas natural, porque qué tal que se desarrolla otra tecnología o obtenemos otra energía y pues no, porque tiene que ser general, ¿no? Fernando, Sayed y luego Sofía. Ah, sí, bueno, yo tenía duda porque, bueno, estaba cuestionándome de que si yo no era productor o era el que vendía. O Eh, bueno, el importador. que extrae, ajá, Ajá. importador. Y encontré que, o sea, como tal, sí produce o extrae, pero es más por la parte privada, que tiene como tal el 95% de esta, eh, producción y el público solamente tiene el 5%. ¿Producción de qué? Ay, caray. De inversión que diga, de energías renovables. Ah,
Ok, sí, sí, sí. La inversión en energías renovables, sí. ¿Por qué? Porque la ley anterior de la ley de la industria eléctrica dio todas estas facilidades a la inversión privada para que desarrollara tecnología y pudiera, le dio un premio que nadie podía rechazar si se dedicaba a energías renovables. Y fue, te aseguro que voy a comprar tu energía eléctrica que provenga de energía renovable, porque en la ley tenía esa entrada directa al sistema, ¿sí? Lo primero que iba a entrar era la energía proveniente de renovable y la más barata. Eso era lo primero que venía a entrar. Cuando hay el cambio de administración, esto cambia. Dicen, no, la primera que se va a meter al sistema es la de CFE. Por eso es que todos los proyectos de ambiental, digo, de renovables se fueron para abajo, pero eso lo vemos cuando veamos sector eléctrico, ¿sale? Porque si no, ahorita nos confundimos. Pero eso no es tanto de eso es la generación de electricidad, pero no la producción de gas natural. ¿Sale? No, y sí, es justo lo que estaba viendo en noticias y en algunos portales de estas industrias que comentan que México compra la gran mayoría del gas natural. Casi un 78% proviene de Estados Unidos. Y está México lo que produce bajito. es muy poco. Y está bajito porque en realidad es del 80 al 90, ¿no? O sea, en ciertas épocas. Lo que importamos, sobre todo de Texas, porque Texas lo que hace o lo que tiene son campos no convencionales, que ya vamos a entrar la siguiente clase a estas cuestiones técnicas del sector hidrocarburos. El punto con lo que voy a cerrar ahora, esos campos no convencionales son de gas, pero la forma de extraer es fracking. Entonces, México no realiza fracking masivamente. Sí lo realiza, también les han mentido ahí en todo, ¿no? De que México no hace, no, sí hace fracking, sí lo ha hecho y lo ha hecho siempre Petróleos Mexicanos. Sin embargo, no lo hacemos de forma masiva. En un principio por falta de tecnología, después por las cuestiones ambientales y después por una prohibición verbal no publicada en Diario Oficial, ¿verdad? Una prohibición verbal en las conferencias de la mañana por Andrés Manuel, ¿no? Se dijo, no hay más fracking, pero Pemex nunca lo dejó de hacer, no podría porque tienen proyectos no convencionales e incluso pues es la única forma, ya vamos a entrar a estas cuestiones técnicas la siguiente clase, por eso quiero acabar con esto, pero justamente México importa del 70 al 80% del gas natural que utiliza para la generación de electricidad, porque Texas lo que tiene son todos estos no convencionales y hace fracking masivo. Entonces, a nosotros nos cuesta $2, es un aproximado, entre $1 y $2, pero ahorita está en $2 el metro cúbico de gas natural. Comprarlo. ¿Saben cuánto nos cuesta producirlo? Entre $6 y $8. Entonces, evidentemente no vas a producir para satisfacer tu, eh, tu materia o sí, tu energía originaria para generar electricidad, lo vas a comprar, ¿no? Que te ahorras $4. Entonces, son modelos que hay que ir revisando, también ver cuál es la posibilidad de empezar a desarrollar masivamente el fracking, cuál va a ser el beneficio económico, cuáles van a ser los riesgos ambientales, cómo se van a contener, ¿no? Y de qué manera podemos hacer más sostenible esta actividad que México, por el momento, en mi opinión, no está en posibilidades de abandonar, ¿no? Entonces, hay que ir avanzando, pero con la normativa adecuada para poder cubrir todos estos riesgos. Entonces, eh, ahora a partir de esta semana, los viernes, unos 15 minutitos, antes de que termine la clase, me van a ir poniendo en el chat los conceptos que quieren que hablemos, ¿no? Por ejemplo, yo les digo muy fácil, es que la asignación y los contratos.
Y todo el semestre pasa y se quedan, pues que era una asignación, nunca dijo que era una asignación, ¿no? Pero son términos que yo no sé que ustedes no conocen. Obviamente este de asignación sí, pero hay muchos otros que ya estoy involucrada, que provienen del administrativo y demás, pero que se aplican de manera diferente en el energético. Entonces los viernes, los últimos 15 minutos, nos vamos a dedicar a revisar esos conceptos. Por ahora ya creo que hemos identificado qué es el sector hidrocarburos y qué es el sector electricidad. Y hemos hablado un poco de esta transición energética. Entonces, de esto a lo largo del semestre vamos a ahondar, obviamente, pero ya tienen claro a qué nos referimos, ¿no? ¿Es correcto? ¿Mi apreciación es correcta o estoy volando en otro lado? Ok. Ya también vimos qué son las energías renovables y algunas cosas, ¿no? O sea, de esto que vamos a ver cuando se dé el tema de transición energética. Pero ya podemos distinguir entre renovable, limpia y no renovable. Ya sabemos que es un combustible, ya sabemos que hay muchas otras tecnologías que están en desarrollo, como la biomasa, la geotermia, el hidrógeno verde, todo esto que todavía no podemos aprovechar masivamente, pero que ahí está latente. Y también creo que pueden identificar las tres fuentes de energía eléctrica principales que son renovables, ¿no? El aire, el sol y el agua, ¿no? Entonces, con esto ya vamos a pasar al régimen normativo. Para eso tenemos que revisar Reforma 2013 para poder compararlo con Reforma 2024. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la espera de hoy y nos vemos el miércoles a las 9:40. Cuídense.